Hola mi gente, Cribo de este lado y en el video de hoy vamos a aprender cómo subir las canciones o tus beats, si tú quieres subir beats, si tú quieres subir instrumentales, cómo subirlo a las tiendas digitales. Vamos para la intro y comencemos con el video. Ok, este video es para yo enseñarle cómo personalmente yo subo las canciones a las tiendas digitales y bueno, qué distribuidora yo utilizo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un instrumental que vamos a utilizar de fondo en el video mientras yo le explico cómo hacerlo. Así que vamos a pasar aquí al FL Studio y vamos a comenzar poniendo el tempo, vamos a decir a 150. Vamos a agregar un contact aquí de una vez y el Cloud Supply. Que por cierto, ya casi estoy eligiendo los ganadores del Cloud Supply. Pero vamos a ver. Vamos a usar ese mismito sonido. Vamos a grabar eso. Ya con eso tenemos. Ahora vamos a agregar un Nexus. Y vamos a buscar un 808 aquí. Y, ok, ya que tenemos nuestra música de fondo, vamos a hablarle un poquito de lo que ustedes vinieron en este video. Yo personalmente, la distribuidora que utilizo es DistroKid. Y, bueno, ellos me contactaron y ellos están patrocinando este video. Así que yo les voy a hablar un poquito de cómo funciona esta distribuidora y por qué es la que yo he elegido. De hecho, cuando ellos me contactaron ya yo tenía tiempo utilizándola, así que me pareció súper genial y como que era el momento perfecto para compartirlo con ustedes. Vamos a ver aquí en la pantalla. Si tú entras en la página oficial de DistroKid, tú te vas a encontrar con esto aquí, que es la página de registro inicial. Y te vas a dar cuenta de algo. Con DistroKid tú puedes subir tus canciones o tus instrumentales, lo que sea que tú quieras subir, a Spotify, Apple Music, TikTok, Pandora, Amazon, Instagram, YouTube, Tidal, iHeartRadio, Deezer y unas cuantas más tiendas digitales. Así que con solamente un lugar que tú lo publicas a través de ellos, tú vas a poder llegar a por lo menos las principales tiendas digitales que hay. Tú te vas a quedar con el 100% de las ganancias. No es que te vas a comer un porcentaje como hacen algunas distribuidoras, y tampoco es que tú vas a pagar por cada canción que tú publiques. Si te fijas aquí, si tú pagas $19.99 al año, que sería en dólares, esto es al año, y tú puedes subir cuantas canciones tú quieras. Si tú quieres subir 200, 300, 500 canciones, tranquilo, tú puedes subirlas porque es ilimitado por todo un año. Hay otras distribuidoras que te hacen pagar por cada canción que tú subas, o si no te cobran un porcentaje de las ganancias si te lo suben gratuito. Por lo menos yo personalmente considero que esta es la mejor opción de la que yo he visto. Y también algo que tienen extra es que ellos te aseguran que te suben de un 10 a 20 veces más rápido que las otras distribuidoras. Yo esto no lo he podido confirmar porque no he utilizado más distribuidoras, para ser sincero, pero sí me he encontrado que las cosas que he publicado sí ha sido bastante rápido. Otra cosa también que yo creo que le suma muchísimo es que si tú trabajas con colaboración, algo muy normal hoy en día, es decir, que tú, por ejemplo, haces el instrumental y otra persona lo canta y ustedes lo van a subir ustedes mismos a la tienda digital, o sea, ustedes no tienen una disquera ni nada de eso, sino que ustedes mismos hacen la publicación. Aquí con DistroKid ustedes pueden hacer los splits, o sea, ustedes pueden poner el porcentaje le toca a tal persona es tanto y el porcentaje que le toca a esta persona es tanto, y DistroKid se encarga de recolectar las ganancias cuando las tiendas digitales le envíen las ganancias y repartirlo a las personas que son los integrantes de esa canción. A mí me parece genial esto. Es facilísimo. Ustedes se registran aquí, ustedes ven el sign up ahí, yo ya estoy registrado, así que yo voy a entrar a mi cuenta, y cuando tú estés dentro de tu cuenta, mira, aquí por ejemplo yo tengo estas canciones que fueron publicadas junto con que en ese tiempo era dúo mío, Soundbreaker, y ustedes pueden ver que yo tengo el 50% de las canciones, es decir, que la gente que escuche esas canciones, el 50% me llega a mí y el 50% le llega a él, porque somos los dueños del máster de esta canción. Aquí ustedes ven un sencillo que yo lancé hace un tiempito ya, se llama Primero, que en este caso yo tengo el 100% de este sencillo, yo lo subí, lo hice todo completamente yo. Aquí ustedes
ustedes pueden ver que estamos en el área de My Music. Ustedes pueden ver aquí también que tenemos el área de Themes, que aquí es donde, por ejemplo, si yo quiero poner que primero yo lo hice con otra persona, yo le doy aquí Next y aquí yo puedo agregar con quién más fue que yo hice esta música y así dividir las ganancias. Aquí en Stats podemos ver, ya todas las estadísticas que generan las canciones. Por lo que tú viniste a este video es por este botón aquí de Upload. Y es cuando tú vas a subir una canción y tú vas a ver qué fácil es hacerlo con DistroKid. Y es que sencillamente tú le das aquí a Upload y tú tienes todas las cosas que tú tienes que llenar. Parece mucho dato, pero vamos a ver para que tú veas que es súper sencillo. Lo primero es que tú vas a seleccionar la tienda digital donde tú quieres agregar tu música. Si tú no quieres que salga en Spotify por alguna razón, tú simplemente le quitas la selección, le quitas Apple Music, o si tú quieres que salgan todas, tú las seleccionas todas. Aquí tú vas a elegir si es una canción, si son 2 canciones, si son 3 canciones. En este caso vamos a decir que es una canción. Lo siguiente que te va a preguntar es si tú has lanzado la canción antes. Si tú le das que sí, que la canción ya ha salido antes, pero tú estás publicando de nuevo a través de DistroKid, aquí tú tienes que elegir la fecha del lanzamiento. En este caso podemos decir que no, que nunca se ha lanzado. Aquí en el nombre de la banda o del artista, tú vas a poner tu nombre artístico o el nombre de la persona de quien tú estás subiendo esa canción. Aquí te ponen unas cuantas cosas que tú tienes que respetar cuando tú pones el nombre y que tienes que leerla para que lo pongas correctamente, porque si no te puede rechazar la canción. Si hay un artista que tiene el mismo nombre que tú, como en este caso que hay alguien que subió una canción con mi nombre, escribas, no sé por qué lo habrá hecho, pero bueno, aquí me sale, yo tengo que elegir el primero porque ese es realmente yo, para que las canciones salgan conmigo, o sea, todas a mi nombre y no salgan así movidas entre diferentes artistas. Luego aquí yo voy a seleccionar la fecha de lanzamiento específica, puedo cambiarla, aquí la selecciono. Aquí también yo puedo poner el pre-order, eso es, si yo quiero que la gente pueda comprar la canción antes de que salga, puedo hacer pre-save, o si yo le quiero decir que no, que la gente no puede hacer pre-order, yo selecciono aquí cuál es mi decisión. Aquí en el record label yo puedo poner cuál es el record label. Vamos a poner por ejemplo Maestros Musicales y vamos a decir que ese es el record label que está lanzando la canción. Tú tienes que asegurarte, si tú no tienes uno, que el nombre que tú pongas aquí no esté ya de otra compañía real, porque puedes tener problemas legales con esa compañía. Así que si tú no tienes uno, asegúrate de hacer uno, o por lo menos utilizar un nombre de una compañía que no exista, que sea tu propia compañía. Aquí tenemos el artwork, o sea, la imagen que va a salir, que realmente es la imagen de la canción. Aquí te dice que tiene que ser 3000 por 3000 píxeles, así que asegúrate de eso. Y también aquí debajo también te pone algunas cosas que te va a decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera para que las tiendas no te rechacen tu canción. Que de hecho yo he visto artistas que le rechazan la canción, quizás porque tiene mucho texto o porque tiene el track number. O sea, hay cosas que tú tienes que respetar aquí, que ellos te lo dicen de antemano para asegurarte de que no te la van a rechazar luego. Si seguimos abajo podemos ver aquí el idioma. En este caso yo pongo español. Si tiene letras es bueno que tú le pongas el idioma y el género principal. Aquí en DistroKid no hay reggaetón, así que yo puedo poner Latin urbano, que es música urbana latina. Y llegamos a aquí abajo ya el título de la canción. De nuevo, aquí hay unas cuantas cosas que tú tienes que respetar para que no te rechacen la canción. Que yo he visto gente que le rechazan la canción y es porque no leen la regla de cómo se debe publicar la canción. Tú te lees eso tranquilo y tú lo pones de acuerdo a como dice ahí. Vamos a poner que el título se llama Fondo, por la música de fondo que yo acabo de hacer. Que si escribas, la canción se va a llamar Fondo. Y aquí yo voy a seleccionar el archivo que es el que yo estoy subiendo. Yo puede ser WAV, WMA, M4A, FLAC, MP3 o CDDA. Tú asegúrate de exportar por lo menos uno de estos archivos para que te permita subirlo. Ahora, tú puedes seleccionar si es una canción original o si es un cover, porque DistroKid te permite subir covers. Si tú le dices que es un cover, él te va a decir, mira, las canciones covers son ok, las canciones ampliadas no, porque pueden tener problemas legales a menos que tú tengas permiso para utilizar ese sample, pero si es un cover sí. Entonces aquí te va a decir lo que te cuesta tú subir este cover para poder conseguir la licencia. Creo que la licencia mecánica, sí, una licencia mecánica es la que se necesita para hacer un cover. Aquí tú pones el nombre del artista original de la canción y también la canción, el título original, y tú tienes que ponerle aquí que esa canción no es un sample, es decir, que tú fuiste que hiciste la grabación, que tú eres dueño del máster. Y bueno, ya aquí si tú eres dueño o sea, si tú fuiste que hiciste esta canción, es un cover, no es un sample, no es un remix, entonces tú sí puedes hacerlo.
En este caso vamos a poner que es una canción original y vamos a seguir hacia debajo. Aquí ya vamos a poner los créditos. Aquí los cantantes, quién fue que escribió la música o quién fue que escribió la letra, quién fue que escribió música y letra. Tú pones tu nombre, el nombre real de la persona que la escribió y aquí tú seleccionas si las letras son explícitas o son limpias. Te preguntas si, ok, la canción no es explícita, es limpia, pero esa es porque es una versión limpia o porque hay otra versión que es explícita y esta es la limpia. En este caso podemos decir que la canción es limpia y que siempre ha sido limpia, que no tiene letras, malas palabras. Y aquí podemos, ok, esto es un instrumental o es una canción que tiene letras. También tú puedes seleccionar esto y tú ves que cuando tú entras a algunas tiendas digitales tú puedes darle un preview a las canciones para tú escucharla y saber si tú la vas a comprar o no. Aquí te dice, deja que los servicios de streaming decidan cómo va a ser ese preview, o yo puedo elegir, no, el preview yo quiero que sea este específicamente. Por ejemplo, tú puedes elegir la mejor parte de la canción o algo así, o tú puedes dejar que ellos lo elijan. Tú puedes poner el precio, aquí 0,69, 0,99 y 1,29, el precio lo decides tú. Y aquí debajo tú tienes unos cuantos extras que te van, bueno, esto ya es extra, o sea que puede tener un costo extra. Por ejemplo, aquí agregar a Instagram y Facebook para que se puedan seleccionar dentro de Instagram y Facebook es gratis, pero si tú quieres agregarlo aquí a YouTube Money, que eso es para que si otra persona utiliza tu canción en su video, a ti te sale la notificación por el Content ID y hace que lo que genere esa canción te llegue a ti. Tú puedes seleccionarlo, pero tú sabes aquí que tiene un costo extra. También aquí tú tienes el Store Maximizer, y es que cada vez que se agregue una tienda nueva, DistroKid va a agregar tu canción a esa tienda nueva. También tiene un costo extra al año, así que tú decides si tú quieres agregarlo o no. Si tú quieres que tu canción aparezca en Shazam, aquí en el móvil, cuando la gente la escucha, que pone Shazam y le sale qué canción es, también tú lo puedes agregar, tiene un costo extra y aquí tú puedes verlo. Y también tú tienes el Leave a Legacy, que eso es si tú quieres que al tú subir la canción, aunque tú cierres tu cuenta, aunque tú mueras, aunque lo que sea, la canción va a quedar arriba. Tiene un costo extra, pero este no es anual, sino que es solamente un costo por todo el tiempo y la canción siempre queda arriba. Tú te quedas con el 100% de los royalties, en dado caso de que se caiga la plataforma, lo que sea, tú te aseguras que, bueno, tu canción va a quedar arriba, tú no tienes que subirla de nuevo y tú te quedas con el 100% de los royalties. Ahora, luego que tú marques todo eso, lo que tú quieres y lo que no, aquí tú tienes que seleccionar. Sí, yo seleccioné YouTube Music y no me voy a quejar. Básicamente eso es lo que dice. Yo grabé esta canción y estoy autorizado a poder enviarla y ganar todos los royalties. No estoy utilizando el nombre de otro artista, así sin su aprobación. Y también que yo he leído todos los términos y condiciones y que los acepto. Luego que yo haga eso, le doy ahí a Done, a finalizar. Y este es el proceso para subir la música a DistroKid. Ustedes ven que es súper fácil, que no tiene mucha complicación, y por eso es que a mí me encanta DistroKid. Después que tú subes la música, te sale aquí en My Music, luego que está publicada y todo, te salen todas las tiendas que están publicadas, y luego ya en los stats tú ves las estadísticas de todas las cosas, y en Bank tú puedes ver aquí lo que ha generado las canciones que tú tienes, y si tú quieres sacar ese dinero, ya te ofrecen diferentes formas de sacar ese dinero, si tú lo quieres hacer por PayPal o por transferencia directa, tú decides eso. Ahora, si a ti te interesa registrarte en DistroKid, yo te voy a dejar un link en la descripción del video donde tú vas a tener un descuento por registrarte a través de ese link, y también tú me apoyas a mí porque ese es un link de afiliados. Así que, bueno, mi gente, ya tú puedes ver, esta es la distribuidora que yo utilizo y me alegra muchísimo que ellos hayan decidido patrocinar este video porque es algo que yo personalmente utilizo y me encantaría compartirlo con ustedes porque sí, es algo que yo de verdad utilizo y bueno, yo espero que ustedes les saquen provecho. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y nos veremos para la próxima. ¡Chao!